igual que Grecia, ahora estamos con Israel, ahora de pronto se rejón la noticia, no sabemos cuál será mañana, y entonces, bueno, pues vamos a recordar y a tener algo presente, ¿no? Que el tema del Sáhara es un tema presente, forma parte de nuestra historia colonial, y además fue provincia en el año 61. Yo recuerdo, como soy viejo, estudiábamos y era una de las provincias españolas, y luego había estos señores que aparecían siempre en las fotografías estas de las cortes, allí vestidos y daban colorido, ¿no? Porque había 3 obispos, 4 generales, 2 del Sáhara y el resto de... El Sáhara había 5. 5 había, porque estabais sobre representados. Bueno, pero luego ya se bajó el tema. Se planteó en el 74 que debería haber un referéndum, pero en el 75 ya se entregó a Marruecos y a Mauritania, que fue a Marruecos. Algunos recordaréis la Marcha Verde. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un proceso de entrega a Marruecos, de colonización de Marruecos, porque Marruecos ha ido enviando y situando allí una población importante. Los exiliados se fueron a Argelia. Y bueno, pues en el 2022 nuestro presidente decidió que la postura de Marruecos era la aceptable, una autonomía, y bueno, ya se verá. Y no sabemos qué se ha movido ahí, qué pactos hay entre Marruecos, entre Argelia, entre Estados Unidos, entre la Unión Europea. O sea, hay mucha especulación sobre todo esto y sobre la situación que nos interesa, sobre los hombres, las mujeres que están ahí, tanto los que están soportando pues el control de Marruecos en el Sáhara como tal, como los que están en los campos de Tinduf. Es otra situación, ¿no? Que llevan ahí pues, décadas y décadas, ¿no? Y bueno, yo me voy a callar porque tengo poco que decir, y aquí tenéis a Guillermo y a José Andrés, y ellos os van a explicar todo mucho mejor que yo. No seáis muy extensos, luego haya turno de palabras y podáis seguir hablando y seguir contando cosas. Y nada más. Gracias. Venga, muy bien. Pues si queréis hablar sobre la situación en general, ¿sí? Bueno, pues yo creo que el compañero ha dado un repaso, ¿no? Un poco histórico de la situación del Sáhara. Creo que los que están aquí ya tienen suficiente edad como nosotros para saber que el Sáhara fue colonia española hasta 1975, cuando España lo abandona en lugar de cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Lo que hace es unos acuerdos ilegales, que por cierto ahora cumplimos 49 años de los acuerdos tripartitos de Madrid, que nos vamos a manifestar. Nos manifestamos normalmente los 14 de noviembre, pero como tiene que ser un sábado, pues este año cae el 16 de noviembre. Así que estaremos otra vez en las calles de Madrid recordándole al gobierno español que ha cometido un error y sobre todo una dejación de funciones y de responsabilidades, porque en lugar de descolonizar la última colonia en África, lo que ha hecho es unos acuerdos ilegales con Marruecos y Mauritania, dividiendo el Sáhara en 2 partes, la parte norte para Marruecos y la parte sur para Mauritania. Mauritania, después de 3 años de guerra con el pueblo saharaui, con el ejército saharaui, abandona el territorio, la parte sur, y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, que fue proclamada justamente un día después de la salida del último soldado español. España sale el 26 de febrero y el Frente Polisario proclama la República Saharaui el 27 de febrero. Y a partir de ahí, Marruecos lo que hace cuando Mauritania se retira de esa parte del territorio, lo que hace es ocupar esa parte del territorio. También, o sea, una doble ilegalidad de la ocupación del territorio saharaui occidental. En ese momento, en el 75, la población saharaui, viéndose abandonada por España, lo que hace es abandonar los territorios y dirigirse a las zonas donde Marruecos no ha llegado, que es la parte más desértica del Sáhara. Y allí, la población marroquí lo que hace es bombardear a la población saharaui, que en su mayoría son mujeres, niños, ancianos, gente enferma,
nos bombardeó con napalm y fósforo blanco. Por eso la población al final tuvo que huir hasta territorio de Argelia, que es donde están ubicados los actuales campamentos de refugiados saharauis. Y hay otra parte de la población que vive en los territorios ocupados por Marruecos y que vive bajo una represión brutal, viviendo una violación flagrante de los derechos humanos, y son ciudadanos marginados, ciudadanos que no pueden hablar su idioma, no pueden reivindicar sus legítimos derechos, ciudadanos empobrecidos cuando su territorio es un territorio rico en recursos naturales, una población que además es perseguida, porque desde que entró Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, ocupándolo militarmente a través de la marcha mal llamada Marcha Verde, la población, hasta la actualidad tenemos 570 desaparecidos. Algunos han sido localizados en fosas comunes, enterrados con su ropa, con sus DNI españoles, con todo. Y otros ni siquiera sabemos si están vivos o muertos, pero son desaparecidos que Marruecos no ha podido decir a los organismos internacionales dónde está el paradero de esas personas. Algunos los han declarado todavía que se habían ido a los campamentos de refugiados, que preguntaran al Frente Polisario, cuando después se localizaron en las fosas comunes, que fueron localizadas además por un equipo de la Universidad del País Vasco, un equipo forense de la Universidad del País Vasco. Y tenemos jóvenes encarcelados y condenados a cadena perpetua en las cárceles de Marruecos por organizar el campamento de Denisí, que todos habéis podido oír hablar de él, que es un campamento de protesta pacífica, reivindicando derechos sociales y culturales, porque son familias enteras que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, y tampoco pueden reivindicarlo en las calles, en las sentadas pacíficas. Entonces montaron ese campamento en el que había más de 10.000 jaimas y más de 25.000 personas, y estuvimos aquí pendientes con el corazón en un puño hasta que Marruecos lo arrasó. Y entonces echó a toda la gente que había estado en ese campamento y a los organizadores, que la mayoría son jóvenes, que no pasan de 30 años de edad, están hasta la actualidad encarcelados y condenados a cadenas perpetuas. Esto por la parte que concierne a los territorios ocupados, además de que son territorios prohibidos para la prensa y para los observadores internacionales. Ni siquiera los relatores de Naciones Unidas pueden viajar al territorio ocupado del Sáhara Occidental. Y también hace poco se le prohibió al mismo secretario general de Naciones Unidas visitar el territorio del Sáhara Occidental ocupado. Es decir, Marruecos es el Israel del norte de África, porque viola los derechos humanos y viola el derecho internacional, y le importa un pito las resoluciones de Naciones Unidas, y sin embargo no tiene ningún tipo de sanción ni de la comunidad internacional, ni de Naciones Unidas, ni ninguna autoridad a nivel internacional. Es más, le apoyan igual que están apoyando a Israel en contra del pueblo palestino, porque también el pueblo saharaui sufre una masacre, y esa masacre es lenta pero es persistente desde hace más de 50 años. Los saharauis son asesinados, los jóvenes son obligados a emigrar a la fuerza del territorio, a los activistas se les hace la vida imposible para que salgan también del territorio, y por desgracia cuando vienen a España huyendo de la represión de Marruecos, España con este gobierno lo que hace es devolverles atados de pies y manos a su torturador, que es Marruecos, cuando eso es una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, porque las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última de ellas, el 4 de octubre,
son contundentes y claras. El Sáhara es un territorio separado y distinto de Marruecos. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara. Los saharauis no son marroquíes y los recursos naturales del Sáhara Occidental son del pueblo saharaui y no se pueden explotar ni expoliar ni se pueden hacer acuerdos con Marruecos en el marco de unos acuerdos internacionales que abarquen territorio o aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental, sino es con el consentimiento del pueblo saharaui a través de su legítimo y único representante, que es el Frente Polisario. Lo dejo aquí para no alargarlo porque me interesa hablar también de otra injusticia, que es la estancia durante 50 años de más de 225.000 refugiados, que aunque la ACNUR los considere 173.000 y las Naciones Unidas los consideran 90.000, el pueblo saharaui y el Frente Polisario los enumera en 225.000 saharauis que llevan 50 años viviendo de la ayuda humanitaria en un territorio completamente inhóspito. Viven de la ayuda humanitaria cuando nuestros recursos son saqueados por los estados, especialmente de la Unión Europea, que luego nos envía migajas a través de la ayuda internacional. Y si no fuera por el trabajo de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, del movimiento solidario en todo el Estado español y a nivel internacional, esa ayuda no sería nada, porque es mínima y porque además el gobierno español desde 2008 la ha reducido a casi el 45%. Esa población es en su mayoría gente joven, porque los mayores han ido falleciendo. Es una población de gente formada en países extranjeros y también formada, como no, en los campamentos de refugiados, donde hay escuelas de formación, donde hay institutos, donde hay centros de formación en todas las especialidades. Y eso gracias a la cooperación con los proyectos que llevan a cabo los amigos y amigas del pueblo saharaui a nivel internacional, pero especialmente a nivel de España. Esta juventud se pregunta por qué tiene que nacer y por qué tiene que vivir permanentemente, de manera forzosa, en unos campamentos de refugiados saharauis donde no pueden desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, eso también es una injusticia y es una violación de los derechos del pueblo saharaui que lleva allí 50 años. Además, el territorio es completamente inhóspito. Los campamentos, no sé si algunos de ustedes, de los presentes, han estado allí, pero son construcciones de adobe muy frágiles que han ido construyendo los refugiados durante muchísimos años a través de la ayuda humanitaria. Pero allí nunca ha llovido o llueve muy poco. Pero hemos tenido, por ejemplo, unas inundaciones en 2015 que arrasaron con los campamentos. Y este año, por desgracia, hemos tenido unas inundaciones que han arrasado con un campamento que es el más alejado, el campamento de Dakhla, que es el más alejado, y arrasó completamente todas las estructuras, las escuelas, los hospitales, los centros de formación, las administraciones, se llevaron hasta los depósitos de alimentación, todo ha quedado arrasado. Lo que es toda la wilaya ha quedado como si hubiese ahí un océano, cuando en ese territorio casi nunca llueve. Estas son unas imágenes que nos enviaron las compañeras de la wilaya de Dakhla para que viéramos la dimensión de la catástrofe de las inundaciones. Por eso la Media Luna Roja Saharaui y también CEAS y FEMAS, la Federación de Asociaciones de Madrid, han hecho un llamamiento para la ayuda humanitaria. Creo que también se ha habilitado una cuenta para los ingresos que se puedan hacer, las donaciones,
porque la wilaya entera, en la que viven más de 47.000 refugiados y refugiadas, se tiene que reconstruir de nuevo. No hay hospitales, no hay centros de salud, no hay escuelas, ni siquiera la administración, que es la que organiza y gestiona a las mujeres para atender las necesidades de los refugiados, todo eso se ha visto arrasado. Hasta el hospital han tenido que montar un hospital de campaña para atender a las personas enfermas, a los niños, a las mujeres, y además hay aguas estancadas, corren el riesgo de que haya una epidemia porque hay aguas estancadas, porque además es una wilaya donde hay pozos de agua y cuando ha llovido mucho pues se han mezclado todas las fosas sépticas con los pozos de agua, tienen que traerles agua de fuera y es una situación bastante complicada. Esto simplemente es unas imágenes que nos mandaron las compañeras de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Eso que veis todo, allí había muchísimas construcciones de familias y ha quedado como una explanada, o sea, ya no hay absolutamente nada. Y la verdad es que es una situación bastante complicada. Esto es también las imágenes durante la riada, antes de que cayeran las construcciones. Y como podéis ver, esto es una construcción más sólida, que no es de adobe, sino de cemento, y sin embargo la arrasó la riada. Entonces, es una situación bastante complicada. Y aquí vemos la imagen del hospital de campaña que han montado para que se pueda atender a los niños, a las personas enfermas en una situación bastante difícil, ¿no? En una tienda de lona, tener medicamentos que necesitan refrigeración, aunque ellos también han intentado tener un motor para conservar, para tener un frigorífico, conservar la medicación, etcétera, y las vacunas. Esto es al principio de la riada, porque las imágenes anteriores fueron cuando se arrasó todo esto. Y bueno, lo dejo aquí, dejándoles el listado de la alimentación más urgente que se necesita. Es alimentación, productos no perecederos como arroz, legumbres, leche infantil, aceite, azúcar, pañales para niños y mayores. Y nada, le dejo espacio también a Andrés, y como nos han dicho que no hablemos mucho tiempo para que podamos interactuar, lo dejo así. Gracias. Bueno, pues yo soy José Andrés Esmero, soy presidente de FEMA, que es la Federación de Asociaciones de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de la Comunidad de Madrid. Y la verdad que después de lo que ha trasladado Jayetu, poco más por lo que tengo que añadir, ¿no? Porque creo que ha sido muy explícita, muy extensa y poco deja. Es cierto que, como ha dicho antes el compañero Paco, con el tema del cambio o el giro que nunca había dado ningún gobierno español, que hizo Pedro Sánchez con respecto al plan de autonomía de Marruecos, lo más preocupante es que la propia ONU le ha preguntado a Marruecos que exponga cuál es su plan de autonomía. O sea, es que ni la ONU sabe cuál es el plan de autonomía de Marruecos que Pedro Sánchez dice y Macron dijo que apoyaba. O sea, nadie sabe cuál es el plan de autonomía. No hay un plan de autonomía explícito por Marruecos diciendo yo propongo esto y que se acojan ellos, ¿no? Es decir, hasta ese punto llegamos, de apoyar un plan que no está ni propuesto en la ONU. Por lo cual, pues algo más tiene que haber. ¿Qué es lo que hay? Pues imagino que con suerte la historia nos dejará o nos dirá qué es lo que había en estos días, ¿no? Para que un presidente del gobierno de España se le ocurra hacer este giro que no se ha atrevido a hacer ni el gran Aznar, ni el gran Rajoy, ni otros presidentes que hemos tenido. O sea, ni el ilustrísimo González. Es decir, ¿qué es lo que hay? Pues me imagino que, como siempre, intereses económicos que predominan a los intereses humanos. Por desgracia, pues el Sáhara es uno de ellos.
Es bien cierto que siendo una similitud muy casi exacta con Palestina, la diferencia es que los palestinos son millones de habitantes, los saharauis son cientos de miles, con lo cual, para equiparar un poco, cuando matan a 500 saharauis, pues casi tienen que matar a 80.000 palestinos, ¿no? Lo estamos viendo últimamente. Es verdad que el número es grandilocuente, pero porcentualmente al final es casi lo mismo. Es una población mucho más silenciada, porque son menos los asesinados por parte del rey de Marruecos, pero al final es tan símil que el Mossad es el que defiende al rey de Marruecos. O sea, los servicios de seguridad del rey de Marruecos los gestiona el Mossad. O sea, hasta ese punto llegamos. Quien hizo el muro tan lamentable de los 3.000 y pico kilómetros del Sáhara es el mismo que ha hecho el muro que separa a los palestinos de Israel, ¿no? O de la mal llamada Israel. Es decir, son tantas las similitudes que tienen entre ellos que yo, entre un gobierno como es el israelí, entre comillas gobierno, y el rey de Marruecos, no hay diferencia alguna, son exactamente iguales. Y incluso hasta las banderas son la misma, salvando la luna y la estrella, ¿no? O sea, hasta ese punto llegamos. Es una deuda histórica, tanto para un pueblo como para otro. Creo que a nosotros nos atañe un poquito más por la proximidad y por la relación que hemos tenido con el pueblo saharaui que con el pueblo palestino, sin por ello decir que el pueblo palestino se merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo para que dejen de masacrarlos, pero es que estamos a 100 kilómetros del Sahara. O sea, las Islas Canarias, si entendemos como parte del pueblo español, está a 100 kilómetros escasos del Sáhara Occidental, que es donde se están perpetrando continuamente todas las vulneraciones de los derechos humanos, las violaciones sistemáticas, y eso pasa inadvertido. No creo que os diga nada nuevo si os digo que por parte de los medios de comunicación hay un silencio absoluto porque no interesa, porque al final el lobby marroquí, al igual que el lobby israelí, tiene esa potestad de poder manejar los medios de comunicación, que son totalmente títeres de las grandes lobbies o las grandes fortunas, y al final no lo apagan, no dicen nada. Nadie sabe que desde hace 2 años ha vuelto en la guerra. Se rompió el alto el fuego por culpa del ejército marroquí, que tiroteó y disparó a ciudadanos saharauis, y desde entonces se rompió el alto el fuego que lleva desde el año 96. Con lo cual, eso no sale en los medios de comunicación, no sale en ningún lado. Es muy difícil ver, salvo que te metas en el internet profundo, que existe una guerra actual en la cual todos los días hay fallecidos de un bando y de otro. Hay ataques sistemáticos, con drones sobre todo, porque el ejército marroquí, al igual que como ha dicho Hayetu, en los años 80-90 se pudo, bueno, no tengo al 80, ¿no? Cuando Mauritania renunció, fue porque el ejército saharaui llegó a la capital de Mauritania. O sea, es verdad que en aquella época se podía perfectamente con unos Kalashnikov llegar a cualquier lado. Hoy día todos sabemos cómo son las armas y es mucho más complicado hoy día un cuerpo a cuerpo en ese aspecto, primero por el número de soldados en un lado y en otro, y por los avances tecnológicos que hay. El ejército marroquí se encarga a soltar drones y a matar a todo lo que se mueve por los territorios ocupados, o sea, perdón, por los territorios liberados. Lo que los saharauis ganaron en la guerra, lo que se llama territorios liberados, es una franja que va de norte a sur, que es la parte más inhóspita del Sáhara Occidental, que es la parte más desértica, y eso hasta la guerra, hasta que se reinició la guerra, pues los regentaban ellos, y esto va sobre todo por pastores, gente nómada que vivía por allí, familias que vivían por allí, y cuando se reinició la guerra pues tuvieron que volver a salir de allí corriendo o irse a los campamentos refugiados en Tinduf, o casi todos, la inmensa mayoría se fueron al norte de Mauritania. Con lo cual ahora mismo también en el norte de Mauritania están sufriendo unas consecuencias muy grandes de municipios que tenían como 400, 500 personas, ahora tienen pues, cerca de 4.000 y 5.000. Con lo cual, en una población en la que está hecha para 400 personas, de repente se vienen 5.000 personas, tienes que darles los servicios mínimos, que es imposible salir
las escuelas están preparadas para ello, ni los centros de salud, ni nada. Con lo cual se extiende la problemática del pueblo saharaui. A día de hoy, pues hay entidades que estamos intentando colaborar, sobre todo con los municipios al norte de Mauritania, para que puedan acoger a esos saharauis que están allí mal viviendo, para que por lo menos tengan letrinas en los colegios o en los hospitales, ampliarlos un poquitín para que pueda dar servicio a esa población saharaui que ha tenido que huir de la guerra. Porque en un principio, bueno, en un principio y en un final, o sea, los drones marroquíes no hacen distinción. Les da igual que sea un pastor con camello que sea un coche de combate. O sea, directamente los drones no hacen distinción y masacran a todo lo que está por ahí. Incluso algunos camioneros que han hecho el paso para llegar a Mauritania por la zona de liberados, pues han encontrado con que han bombardeado los drones y han matado. Y de hecho el gobierno argelino le puso ya, incluso en una ocasión, ya le manifestó al gobierno marroquí que si moría otro ciudadano argelino cruzando por allí, que tendría consecuencias. A día de hoy hay dos fronteras en el mundo cerradas, que es Corea del Norte y Corea del Sur, y Marruecos con Argelia. El resto de las fronteras del mundo no están cerradas. Esas son las únicas fronteras que están cerradas. Entre otras cosas porque Argelia, gracias al gobierno argelino, ahora con las riadas que han tenido ahí, sobre todo en Dakhla, ha hecho una ayuda humanitaria inmediata para solucionar lo que es la ayuda inmediata. Vamos a cosas, como ha dicho Javier, tanto el hospital de campaña como toda la infraestructura, e intentar remediar en lo más posible el día a día inicial, pues es el gobierno argelino que lo ha hecho directamente desde el minuto 1. Ahora lo que queda es, una vez que ya se ha hecho, se ha contabilizado la catástrofe y se ha cuantificado en lo que es lo que hace falta allí. Ahora, bueno, desde aquí, desde las entidades de amistad con el pueblo saharaui, estamos para intentar ayudar, tanto desde nuestras administraciones públicas, aquellas en las que quieran colaborar, pues podamos participar en la reconstrucción de aquello todo que se ha ido al garete por una riada que nunca se había dado, como ha dicho antes Jayetu, pero el cambio climático afecta hasta que le da por hacer riadas en sitios donde no había llovido en años. Entonces, eso ahí también se afecta, de una forma destructiva absoluta. Como habéis visto las imágenes, pues claro, allí en un sitio donde no suele llover nada, las construcciones no son ni hechas de adobe, pero no son ni de adobe, son de barro. Porque para que haya adobe tiene que haber paja. Y la paja hace algo, pero es que allí no hay ni paja, o sea, es arena con agua, lo dejas secar al sol y esos son los adoquines que pones para construir las casas. Últimamente, como la foto que han puesto, que luego se cayó, para que durara un poco más se enfocan de cemento. Con lo cual, esas pequeñas lluvias que suele haber todos los años, en febrero, noviembre, por esas fechas, pues aguantan esa lluvia, pero nunca una riada esta, porque no tienen cimentación. Con lo cual, cuando llega una riada, la casa se la lleva el agua. Da igual que hayas enfocado de cemento o que incluso las nuevas construcciones ya no son ni de adobe, son de un hormigón que hacen allí también un poco de aquella manera, que es más contundente que el barro, pero no es el hormigón nuestro, ¿vale? Cemento con arena allí y mojado y al sol, o sea, es un poco mejor, pero no llega a ser las infraestructuras de construcción que tenemos aquí, y por eso el ladrillo allí lo conocen porque lo han visto, pero no se usa, es imposible, pues no, carísimo. Entonces, hasta eso incluso como no hay cimentación, pues cuando llega un poquito de agua, esas canalizaciones que han llegado, pues se caen todas, no se queda ni una. Es cierto que la población saharaui, aquellos que llevamos ya viajando ciertos tiempos, en los últimos 20 años, ha evolucionado de una manera. Es decir, antes cuando bajábamos en los años 2003, 2004, pues te encontrabas una población en la cual no había luz, casi todas las jaimas de tela y algunas construcciones de barro. En estos últimos 20 años han ido evolucionando porque el gobierno argelino les ha facilitado luz, con lo cual ya tienen luz en todas las casas, cosa que antes era imposible de pensar. Las construcciones se han mejorado un poquito, no llegan a ser unas construcciones consideradas, pero se han mejorado un poquito y todo eso pues va evolucionando un poco en lo que es la idiosincrasia del día a día de los territorios, de los campos de refugiados. Como bien ha dicho, el número son como 250.000 más o menos, ¿no?, de refugiados, o 225.000 que no reconocen. ¿Por qué? Porque en principio
la ayuda se manda por refugiado. Si yo te reconozco que tienes 225.000, te tengo que mandar ayuda acorde a 225.000. De ahí las discrepancias de refugiados que hay. Cuando es algo complejo de valorar o de cuantificar, porque es una población en su inmensa mayoría nómada y es muy difícil que alguien haga un censo exacto de lo que hay en los campamentos de refugiados. Porque o están o no están, o se van No está contabilizado ni los nómadas ni el ejército. Con lo cual, eso Las es un líneas hándicap. son los que están en el campamento. Y eso es lo que dificulta que la ayuda humanitaria que se hace desde la ONU, desde entidades correspondientes, lleven ayuda humanitaria suficiente para toda la población. Al final hay que darle comer a todos y ellos llevan alimentos para pues casi la mitad de lo que realmente hay allí. Eso es un hándicap también añadido. Y bueno, en principio, poco más que decir. O sea, es cierto que siendo un campo de refugiados, no se ha visto nunca la organización y el sistema tanto político-económico que tiene el campo de refugiados de Tinduf, de la población saharaui, como no corresponde a ningún campo de refugiados al uso, ¿no?, del resto del mundo. Allí están perfectamente organizados, tienen sus estamentos políticos estatales, tienen una presidencia, unos ministerios, funcionan perfectamente. Y bueno, eso es lo que hasta ahora se viene llamando como la RAS en la comunidad de refugiados, porque no tienen posibilidad de estar en su país y al final es una república que está reconocida por casi todo África, excepto Marruecos, muchos países de Sudamérica y algunos países de Asia. El hándicap lo tenemos en Europa. Pues en Europa, aquel país que reconozca la RAS, pues crea un problema a la Unión Europea. Porque cuando un país miembro de la Unión Europea reconoce un país, automáticamente el resto tiene que definirse. Y hasta ahora, pues es mejor pasar de esos layos y no decir nada y dejarlo ahí como algo totalmente reconocido. Pero forman parte de la Unión Africana, son miembros de pleno derecho, con miembros incluso fundadores, y bueno, hasta hace poco incluso tenían la presidencia de la Unión Africana. Por lo cual, bueno, pues como siempre, tenemos ese hándicap con África, que siempre es como nuestro vecino que no queremos mirar, y deberíamos de reflejarnos un poquitín que somos más norte de África que sur de Europa. Entonces, bueno, pues nada, yo creo que no tenemos, no sé si hay que ayuda a aportar algo, y si no, pues cualquier duda, consulta que tengáis, a vuestra disposición. Pues empezar ya, ¿no? A mí se me ocurre que en principio, al menos del pequeño impulso que podemos dar en nuestros círculos más próximos, pero que tenemos muy mínima influencia, es, digo porque tú has dicho que hay una cuenta, un lugar donde se pueden aportar donativos, y eso está en la cuenta está en la página, bueno, no sé si tenéis una página, supongo que sí, de la Federación de Amigos del Pueblo Saharaui. Ahí se puede encontrar para... Sí, eso está organizado desde la coordinadora estatal. O sea, desde la coordinadora estatal se ha organizado para que todas las entidades, o sea, miembros de Amistad con el Pueblo Saharaui, difundamos el mismo cartel con la misma cuenta. Primero para evitar suspicacias, lo que siempre pasa, ¿no? Cuando de repente mandamos ayuda humanitaria para cualquier evento, si de repente empieza a ver que cada sitio o cada lugar emite un comunicado con una cuenta distinta, te empieza a haber pequeña suspicacia de si esto es así, no es así, cuál es la buena, qué cuenta doy. Entonces, desde el estatal se ha organizado realizarlo a una única cuenta a nivel del Estado de España para que todas aquellas entidades que quieran colaborar, participar, aporten la ayuda que consideren, y desde ahí nosotros lo mandamos a la Media Luna Roja. Y de la Media Luna Roja pues lo destina a o bien al listado que ha puesto ahí Javier antes de ayuda humanitaria en cuanto
cuanto a la alimentación, porque la reconstrucción es imposible que la hagamos desde los particulares. La reconstrucción nacional depende de, o bien, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas que destinen dinero para la reconstrucción de aquello que se ha destruido en los campamentos. Ahora están empezando a reaccionar, se va a presentar como ayuda humanitaria en todos los ayuntamientos, cabildos, comunidades autónomas y municipios para que desde aquellos puedan participar. Ya hay tanto comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria, Baleares, Asturias, que ya han destinado dinero para reconstruir el hospital de Dafla. Con lo cual el hospital de Dafla, en principio, en las dos fases, está ya hecho para que se cubierto para que se pueda rehabilitar. Bueno, es una construcción nueva, porque la que queda, no hay posibilidad de rehabilitar. Entonces va a hacer una nueva, incluso en una zona un poco más alta, por si acaso volviera a llover, porque con el cambio climático ya se espera que no pueda volver a llover en cualquier momento, para que no pueda pasar y ya tenga incluso pues, más alimentación para que eso no vuelva a pasar. Y luego, desde los particulares, lo único que podemos hacer es lo que es ayudar a la población en sí, ¿no? Es decir, esa alimentación que podamos comprar desde nosotros, mandar el dinero a la Mediana Roja, para la Mediana Roja allí en Argelia pueda hacer el acopio de alimentos, tanto no perecederos como incluso alimentos frescos, para poder enviar a la población. Entonces, nosotros lo que sí podemos hacer es mandarle a Paco, que es el contacto que tenemos, tanto el cartel como la cuenta donde viene, para que vosotros pues, lo distribuáis con vuestra... De todas formas, si entráis en Google y ponéis Teas Sahara, ahí sale el dinero. Entiendo que bueno, que decimos ahí de ayuda de emergencia, de enviar una serie de elementos, es que yo creo que no es práctico, a ver cómo coño mandas, no sé, unos kilos de arroz, porque los míos allá yo creo que es más práctico juntar dinero y con ese dinero pagar a la gente que está ahí cerca, bueno, pues, no sé, a través del gobierno de Argelia, para comprarlos, como tú decías, ¿no? Los alimentos frescos y tenerlos a cosa de primera mano. Eso va a través de la Media Luna Roja, ¿vale? La Media Luna Roja allí es la Cruz Roja. O sea que, con el tema religioso, pues en vez de ser cruz, pues es Media Luna, ¿vale? Pues es la Media Luna Roja, que es la que ayuda a la población saharaui. Nosotros aquí recopilar kilos de comida para mandarlo allí, como acto de visibilización y de concienciación, pues está muy bien, pero como acto coherente para mandar allí práctico es totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque para que nosotros mandemos un trailer para allá, a nosotros nos cuesta entre 5.000 y 6.000 euros simplemente el bajar aquella comida que bajamos de aquí. Cuando por esos 5 o 6.000 euros que nos gastamos en el trailer, lo invertimos en comida allí y da más de un trailer. O sea, al final hay que poner los pies en el suelo y decir, a nosotros nos renta más el mandarle dinero a la Mediana Roja, y la Mediana Roja hace copia y compra en Argelia, y eso supone como el doble de la comida que nosotros bajamos desde aquí. O sea, a nivel de visibilización, pues viene bien el hacer la recogida de comida, pero luego existe un problema que es quién baja esa comida abajo, ¿no? Es decir, a ver dónde sacamos el dinero, porque la gente te deja 5, 10, 15 kilos de comida, vale, pues ahora ¿cómo bajo yo esa comida aquí? Es decir, tendría que ir acompañada cada kilo de comida con 1 euro. Entonces, de esa manera, si acopiamos 6.000 kilos de comida, pues con 6.000 euros sí podemos bajarlo. Pero si la gente deja la comida, deja el euro, pues es imposible tener la comida aquí y al final tienes que intentar sacar de donde no tienes el dinero para poderlo bajar. Con lo cual, lo más rápido y lo más directo ahora mismo hoy por hoy es recaudar fondos para poder mandar a la Mediana Roja. Me imagino que la Mediana Roja tendrá un apartado para el Sáhara, ¿no? No, es que en el propio campamento de refugiados saharauis está la Mediana Roja saharaui. Por lo cual nosotros a que los tenemos es a ellos, y ellos se destinan única y exclusivamente para la población saharaui. A mí me gustaría plantear un tema geopolítico. Yo estuve hace 30 años cubriendo para Cambio 16, una revista española que no existe. El apresamiento, estuve por los muros y después en Tunduz, el apresamiento del Junquito. Junquito era un barco español que había faenado en las aguas territoriales del Sáhara y lo apresaron. Y veo que
lo que hacemos ahora es un poco, arrastramos los pies de lo mismo que decíamos hace 30 años, cuando a mi modo de ver, en estos momentos hay un cambio radical. Y el cambio radical se produjo el año pasado y lo produjo el gobierno de izquierdas español. Es decir, por primera vez en la historia de la transición española hasta hoy, un gobierno, además de izquierdas, no lo había hecho ningún gobierno, ni de derechas, ni de centro, nada. Resulta que rompe un consenso, no ya un consenso político, un consenso vital. Los españoles consideramos a los saharauis como hermanos, y la prueba está la acogida que tienen todos los veranos y en diferentes épocas los diferentes muchachos saharauis. Entonces, a mí me parece que pasar, y perdonadme si he interpretado mal, porque me lo indudable, por encima de ese hecho catastrófico, que significa a la larga la sentencia de muerte del pueblo saharaui, porque después de Pedro Sánchez ha venido Macron y está situando una perspectiva que es la que pretenden que adopte la Unión Europea. Entonces, que no haya un impulso serio por la población española, por la gente más militante, más progresista, sobre esa decisión del gobierno español, insisto, un gobierno de izquierda, de coalición de izquierdas, que todavía es más grave, porque está el Partido Socialista, pero está un partido o una agrupación de partidos que son a la izquierda del partido. Esto es una barbaridad histórica, es de lesa humanidad, y que se haya producido en estos momentos y que precisamente porque estamos muy pendientes de la fachosfera, del antifascismo, no haya habido ninguna contestación. Ni siquiera han tenido la dignidad miembros de ese gobierno a la izquierda del PSOE de dimitir por eso, sino que ante la resignación que eso ha instalado, se han seguido perpetrando barbaridades. Por ejemplo, hace 2 días, el gobierno español puso énfasis en denunciar el apartheid que significa esa postura de Meloni de los campos de concentración. Y lo dijeron en todos los telediarios, en todos los sitios. Pero es que en ese mismo momento el gobierno español estaba deportando a Marruecos a 30 activistas saharauis. A 30 activistas saharauis. Pero ¿a dónde hemos llegado? Que porque supuestamente hay un gobierno de izquierda se permite, sin respuesta social por la sociedad, que haya nada que lo impida. Muy más lejos. La postura que en cierta medida parece que fue personal, porque quien lo anunció fue el rey de Marruecos, de Pedro Sánchez, de ceder la soberanía a Marruecos, que está dentro del plan Abraham, que ustedes sabrán que existe. Fue continuada después con otros despropósitos de una retórica absolutamente cínica, como en el caso que he citado, de denunciar lo que hacen en otros sitios, extrema derecha, mientras yo hago lo mismo o peor, pues nos hemos encontrado que a la izquierda del Partido Socialista, un partido, agrupación de partidos que se llama Sumar, que tiene entre sus integrantes una hegemonía del Partido Comunista, pues nombraba número 2 de Sumar al embajador español en la ONU que defendió esa medida. El mismo embajador español del gobierno que defendió la medida de Pedro Sánchez en la ONU es nombrado número 2 de Sumar. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a seguir hablando de las necesidades que son reales, pero que es arrastrar los pies sobre lo que hace 3 años. Y vamos a permitir que un gobierno llamado de izquierdas sea el que realmente dé la última paletada a esa tumba abierta al pueblo saharaui. Porque, sin embargo, no están todos en ello. Hay que ver que hace 15 días el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha echado abajo los acuerdos comerciales con Marruecos, reconociendo, por tanto, que no hay una soberanía cedida a Marruecos, como desde España, sino que el pueblo saharaui, hasta que decida libremente lo que hace, es el dueño del territorio marítimo y terrestre. Bueno, eso también ha sido prácticamente silenciado. Entonces, si no ponemos encima de la mesa las barbaridades que ha hecho un gobierno de izquierdas,
sin ninguna contestación. Y al menos nos amparamos en lo poco, como esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pues vamos a seguir dentro de 20 años relatando eso mismo, pero ya prácticamente con gente de salida absoluta. Yo creo que me parece que hay que denunciar esa situación que se produce ahora. No se ha producido ni con Aznar, ni con Rajoy, ni con Felipe González, ni con Adolfo Suárez. Se produce ahora, precisamente ahora. Porque parece que cuando hay un gobierno de izquierdas, pues ya está todo hecho. Y se puede hacer lo que se quiera porque la gente está pensando en otras cosas. Y en ese sentido me parece que habría que poner énfasis en ese relato, porque es un relato real, constante, directo. Y luego, pues, sacar alguna conclusión positiva de medidas como las que acaba de hacer la Unión Europea con esa sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Por ejemplo, yo diría que aparte de las ayudas que habéis dicho, que parecen esenciales, habría que hacer algunas otras cosas. Responder aumentando la empatía del pueblo español a esa acogida de niños, a gente toda, exponencial al máximo. Y otra cosa que está clara es que no podemos seguir viendo la frutería o la pescadilla comprando cosas que pone Marruecos cuando sabemos que viene del Sáhara. Sí, tenemos que defender y denunciar al mismo tiempo el atropello de ese expolio que está haciendo Marruecos con la connivencia de buena parte de los países europeos, pero especialmente España, que era la potencia administradora. Por tanto, me parece que hay que darle un salto cualitativo y que ese tratamiento, ese relato es esencial, es la base, pero tenemos que llamar a la conciencia de la gente, de los españoles y de los progresistas y la gente de izquierdas, vamos a decirlo entre comillas, sobre que el atropello se está produciendo ahora, que somos responsables nosotros, porque pagamos los impuestos, por lo que esta administración y este gobierno actúan. Y desconocer eso nos hace cómplices, absolutamente. Porque si no llegamos a la política sin ninguna ética, que está ocurriendo ahora muy frecuentemente en muchos sitios y en España especialmente, como por ejemplo, han puesto ustedes el ejemplo de Gaza, los palestinos los saharauis para nosotros son los palestinos próximos, digamos, de alguna manera. Como el gobierno español, que saca pecho de que ha reconocido a Palestina, cuando lo ha reconocido anteriormente mucha gente, pero al mismo tiempo, en estos momentos, está vendiendo armas a Netanyahu y está financiando a Netanyahu haciendo contratos con empresas de defensa por más de 1.000 millones de euros. Hasta el punto que una prestigiosa fundación española de la por la Paz va a denunciar al gobierno de izquierdas español como cómplice del genocidio en Gaza. Me parece que el análisis político tiene que estar encima de la mesa, porque si no, pasado mañana, sí, cuando seguramente venga la derecha, entonces saldremos a las calles, pero se ha perpetrado ahora. Se ha perpetrado ahora. Entonces quería dar ese aspecto político del asunto. Sí, tenga ningún atisbo de que yo sea de sumar, ni mucho menos, pero no es el gobierno sino el presidente del gobierno, ¿vale? Porque el gobierno como tal no se ha manifestado al respecto. Otra cosa es que el presidente del gobierno haya hecho una manifestación y los distintos miembros del gobierno hayan actuado de una manera u de otra. Pero el que ha actuado de esa manera y el que ha reconocido o ha apoyado la autonomía de el Sáhara dentro de Marruecos ha sido el presidente del gobierno, y además no tampoco directamente, sino con una carta que mandó a un sitio que luego se publicó, que se hizo público, y bueno, él luego ha ratificado. ¿Y el ministro de Exteriores? Y el ministro de Exteriores ha avalado lo que él decía, pero es que como gobierno, el gobierno es más extenso que el gobierno. Es cierto que luego por parte de los que forman parte del gobierno pueden tomar las decisiones que tomen y dejen de tomar, pero bueno, eso ya es al margen de lo que cada uno quiere decir. Que da una de cal y una de arena, porque también es cierto que es la primera vez en la historia que un ministro de este gobierno recibe al pueblo saharaui. Y eso se haga este año. Es la primera vez en la historia que las Cortes españolas reciben al pueblo saharaui. Y eso se haga este año. Es decir, que por un lado tenemos, para mí no es traición, porque traición es lo que hizo Felipe González, que fue a los campamentos de refugiados saharauis y dijo hasta la victoria siempre y luego desvendió.
Pedro Sánchez nunca se ha manifestado a favor del pueblo saharaui, con lo cual no se ha traicionado. Simplemente ha continuado lo que está perpetrando el PSOE desde el minuto 1, ¿no? O por lo menos los gobernantes del PSOE. Pero, al igual que nos han dado esa hostia en toda la cara, es la primera vez en la historia que en el Congreso de Diputados se abre para el pueblo saharaui y nos recibe. Es la primera vez en la historia que una ministra, en este caso era la de Infancia y Juventud, que era Sira Rego, y nos recibe al pueblo saharaui. Es decir, hay dos. Vuelvo a repetir, no quiero que se me malinterprete ni que nadie piense que yo soy de Dubái, ni mucho menos, ni nada parecido, pero que igual que han dado por un lado algo que es totalmente ilógico, que es lo que he dicho al principio, cuando he dicho que efectivamente que ningún gobierno lo ha hecho, ni Aznar, ni Rajoy, nada, se están apoyando en un plan de autonomía que no han presentado ni en la ONU. O sea, es que nadie sabe cuál es ese plan de autonomía que Pedro Sánchez ha dicho que defiende de Marruecos. Es que nadie lo conoce. Entonces, está defendiendo algo que no tiene ninguna base en ningún sitio. Sí, pero además yo creo que después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo de la autonomía ya se arrasó, no tiene sentido. Porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara, porque el Sáhara es un territorio distinto y separado, ¿de qué me está hablando? ¿De qué autonomía me está hablando? No me puede dar una autonomía. Una autonomía se concede a una parte de un territorio que pertenece a un país. Pero si la sentencia, y no es solamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Y lo ha dicho el Tribunal Internacional, de la Corte Internacional de La Haya, en 1975. Y después de 50 años viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ratificar todo eso. Es decir, ahora mismo la narrativa de Marruecos y la narrativa de los que han apoyado las tesis de Marruecos se han visto arrasadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque cuando dice que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos y de que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara, ya la soberanía, o sea, la autonomía, el referéndum, todo eso no tiene sentido, porque no tiene sentido. Este es un país que tiene una parte de su territorio ocupada por una fuerza extranjera. Aquí la cuestión es sentarse en la mesa de negociaciones para negociar la retirada de este país de unos territorios que no le pertenecen y ver las compensaciones que pueda tener, etcétera, etcétera. Pero autonomía, yo creo que eso ya está zanjado, no tiene sentido. Además, como tú bien has dicho, Andrés, el mismo secretario general de las Naciones Unidas en su último informe le ha pedido a Marruecos que explique cuál es su programa de autonomía. No hay un documento, no hay un programa. La autonomía es un paquete envuelto en un papel de regalo muy bonito, pero que está vacío, no tiene contenido. Es una forma de engañar a la opinión pública y dilatar un poco el conflicto del Sáhara para que no se llegue a una solución. Es un obstáculo más ante Naciones Unidas, pero yo creo que con esta sentencia y además con el último informe del secretario general de Naciones Unidas que dice que hay que sentarse en la mesa de negociaciones, que Marruecos no ha presentado lo que es el proyecto de autonomía, hay que ir a otra solución más seria, o bien el reparto del Sáhara, que eso también es, aunque nosotros no lo vamos a permitir, pero es un golpe para Marruecos, porque cuando se reúne con Pedro Sánchez, los dos acuerdan que se respetan la integridad, es decir, España, a través de Pedro Sánchez, le va a respetar la soberanía sobre el Sáhara cuando Naciones Unidas acaba de presentar el enviado especial, la partición del territorio. Es decir, Marruecos ni soñando puede soñar ya con la soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Entonces, le han desbaratado toda la propaganda, todo el discurso que ha estado utilizando en Europa para engañar a la opinión pública y sobre todo deja en mal sitio, como tú has dicho, a Pedro Sánchez y a Macron, que han apoyado algo que no existe.
porque las mismas Naciones Unidas le han pedido a Marruecos que lo explique porque no lo tienen, no saben qué es. Entonces yo creo que es un momento muy crucial en la geopolítica, en la que efectivamente los partidos de la izquierda deben apoyar de manera seria y contundente las cuestiones como Palestina, como el Sáhara Occidental, y sobre todo aclarar a la opinión pública que la posición de Pedro Sánchez compromete a España en su política internacional y además va en contra de la mayoría del pueblo español, que aboga por el respeto de la legalidad internacional, ya no apoyando al Sáhara o Palestina, sino que España no se meta en la violación del derecho internacional como están haciendo países que apoyan a Israel. Y sobre todo no vender armas a países en conflicto como están haciendo con Marruecos y con Israel. España vende armas a Israel, pero también a Marruecos. Y le ha regalado armas a Marruecos con un importe simbólico de €1, que es un armamento que se está utilizando contra el pueblo saharaui. Voy yo. Dos cuestiones. La primera, yo creo que cuando un gobierno y el presidente hace declaraciones, es una dirección colegiada. O sea, un posicionamiento no es de una persona, eso es una entrevista. En una entrevista puedes decir algo, yo opino, pero cuando se hacen declaraciones, se hacen declaraciones. Y son direcciones colegiadas. Para bien o para mal, pero es así. Cuando un gobierno no es cada ministro dice lo que opina, no. Eso por un lado. Pero por otra parte yo me quería centrar, aparte de las declaraciones, de lo que diga la ONU, de lo que diga la Unión Africana, la Unión Europea, lo que digan los tribunales, lo que hay es una realidad económica. Quien administra, que se está beneficiando de la riqueza que tiene el Sáhara, que tiene fosfato, que tiene petróleo, que tiene un montón de cosas, es Marruecos. Es Marruecos. La realidad es que en Tinduf hay gente que tiene 50 años y han nacido allí ya, prácticamente han nacido allí. O sea, esa es la realidad. Y es un conflicto que está ahí. Y cuando hay estos cambios, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Porque Argelia tiene gas. Curiosamente, se corta por un lado, ya no pasa por Marruecos. Por otra parte, estamos bloqueando a Rusia. Rusia ya no puede enviar el gas. ¿Qué juego hay ahí entre las grandes potencias? Entre el gasoducto que pasa por Marruecos y el otro que va por Italia. ¿Qué se está jugando ahí? Porque ahí no se está jugando, hay algo más, hay intereses económicos. Porque es que, además, dejémonos ya de tonterías. Por una parte, reconozco a Israel y por otra les vendo armas. ¿Qué es lo que pesa más? Que vendes armas, que tienen negocios. Es que a mí me hace mucha gracia cuando lo dicen algunos países, vamos a romper relaciones diplomáticas, retiramos el embajador, que venga para acá. Pero el comercio no, el comercio sigue. Entonces, ¿qué hay detrás? Porque ahí hay una partida donde está la Unión Europea que tiene intereses muy necesarios con el gas argelino. ¿No estará también Argelia en connivencia con Marruecos, con la Unión Europea, con Estados Unidos y con todo el mundo, pretendiendo, desgraciadamente, dar carpetazo a este conflicto que ya le parece que dura mucho? No lo sé, es una hipótesis. No tengo datos para afirmarlo. Pero yo creo que tenemos que ir a la economía, porque ahí es donde se está jugando la realidad de este pueblo. Porque si evidentemente, yo digo una cosa, si el Sáhara no hubiera tenido fosfato, no hubiera tenido más allá, vamos, hubiera sido independiente y nadie hubiera tenido interés. Pero la mala suerte es esa. Andrés. Bueno, yo creo que deberían a lo mejor contestar ellos o la hipótesis que has hecho, ¿no? Porque creo, pero vamos, lo que yo iba a preguntar era sobre un tema más interior, volver al tema para mí central, que es el pueblo saharaui, ¿no? Y preguntarles un poco, porque aquí no lo he oído, es hablar de la situación del pueblo saharaui en los territorios ocupados, porque hasta ahora hemos hablado o habéis hablado de ellos, de lo que son los territorios liberados y de los campamentos de en Tinduf. Pero durante 50 años, con eso que algunos llaman izquierda, que no sé quién se lo ocurre decir, a mí no, desde luego, el PSOE ya lo conocemos, nos engañaría a lo mejor Felipe González al principio, ¿no? O sea, que le engañara. Y volver a lo que realmente
estamos en esto, ¿no? Aparte de la geoestrategia, que todo importa y está claro que los poderes económicos han quitado de la agenda de los medios de comunicación, que son los poderes económicos los que deciden quién, no hemos hablado antes, quién está y quién no está en los medios de comunicación y qué interesa y qué no interesa hablar. En este momento, ya desde hace muchos años, el pueblo saharaui no sale casi absolutamente para nada. En lo que ha sido una provincia española no sale para nada, muy poquitos casos, como este caso que ha salido un poco de los saharauis que han expulsado, que han echado de España. A mí me gustaría saber un poco, preguntando a vosotros, claro, cuál es la situación que han permitido durante 50 años los diferentes gobiernos españoles de derecha, de eso que llaman izquierdas, de todo eso, qué es lo que han permitido, qué situación siguen las personas, o sea, qué situación están allí, siguen en la cárcel negra, siguen siendo apalizados, siguen siendo arrestados en las casas, ¿cómo está la situación? Un poco, habéis hablado un poco del campamento que sucedió, creo que fue en el 2011, ¿no? 2012, por ahí, pero no la situación. Me gustaría conocer un poco cómo sigue la situación de... Sí, yo creo que lo hemos comentado, que la población en los territorios ocupados vive una represión brutal y ejemplo de ello son los jóvenes que están escapando de esa represión, sobre todo los activistas. Hemos visto también casos de mujeres como Sultana Hayek, que simplemente por enarbolar una bandera la han tenido encerrada en su casa durante casi 1 año y medio. ¿No? Cualquiera creo que se puede imaginar cómo es vivir bajo una fuerza extranjera que ocupa tu territorio de manera ilegal. Cuando ocurre la invasión de Ucrania, los ucranianos escaparon, pero es que desgraciadamente los saharauis que están en los territorios ocupados no pueden escapar, porque Marruecos no les concede ninguna oportunidad para poder escapar. Es una población marginada, empobrecida y además perseguida. Como comenté antes también, hay más de 570 desaparecidos que no se sabe exactamente dónde están. La mayoría de la gente no puede ni salir a la calle a manifestarse porque desde que se reanudó la guerra el 13 de noviembre del 2020, cualquier actividad, cualquier movimiento va directamente a topar con sus huesos a la cárcel. Entonces es una situación bastante complicada para la población en los territorios ocupados, porque tampoco es un territorio abierto a los observadores internacionales. Ni siquiera el enviado personal del secretario general pudo visitar los territorios ocupados. Cuando Ban Ki-moon, el anterior secretario general, quiso visitar los territorios ocupados, Marruecos le montó una manifestación y casi le golpean, ¿no? Entonces yo creo que Marruecos practica en los territorios ocupados del Sáhara Occidental la misma política que practica Israel en Gaza y en Palestina. Con respecto a la reflexión que hizo, yo quiero romper una lanza en favor de Argelia, porque me parece que la implicación de Argelia en este conflicto es simplemente por haber acogido a los refugiados en su territorio. Argelia es quien abrió los brazos a los refugiados saharauis que huyeron de los bombardeos de napalm y fósforo blanco de la aviación marroquí. Argelia mantiene, sin mucho apoyo de los grandes organismos internacionales y de Naciones Unidas, a una población que, como comentábamos antes, sobrepasa los 225.000, cuando la ONU los enumera en 90.000 y cuando la ACNUR dice que son 173.000. Como comentaba Andrés, esa diferencia de población, si no fuera por la ayuda de Argelia, no se podría sostener en los servicios, la alimentación, los cuidados de esa población refugiada. Y comenté antes por qué esa diferencia numérica, pues porque los organismos de Naciones Unidas y ACNUR lo que contabilizan son la población que hay en esos campamentos, pero no contabilizan el ejército ni contabilizan la población nómada que está en los territorios liberados que no están ocupados por Marruecos, es decir, toda la población que está al este del muro de la vergüenza que divide el Sáhara Occidental.
Y bueno, la propaganda marroquí también se ha encargado de implicar a Argelia, diciendo que Argelia tiene intereses en que exista este conflicto y que no está buscando soluciones para el conflicto. Pero bueno, después del Pegasus y del Marrockgate, el escándalo en el Parlamento Europeo, nos hemos dado cuenta todos, nos han abierto los ojos de que aquí quien obstaculiza la solución del conflicto comprando voluntades, engañando a la opinión pública, intentando imponer una soberanía sobre un territorio que no le pertenece, es Marruecos. Y yo creo que Argelia ha dado muestras más que suficientes de voluntad política y, de hecho, ahora que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, está defendiendo con ahínco dos cuestiones de descolonización claras: la cuestión de Palestina y la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Qué relaciones tienen? No, a ver, la población que está en los campamentos de refugiados saharauis es un territorio al sur de Tinduf, casi al sur de Argelia, haciendo frontera con el Sáhara, y allí ese territorio nos lo ha cedido a nosotros Argelia, y allí tenemos nosotros nuestra autogestión, nuestro autogobierno. Allí no tiene nada que ver los argelinos, eso está gestionado por el Frente Polisario y por la República Árabe Saharaui Democrática. El único contacto que tenemos es que Tinduf es una ciudad cercana y dependemos del abastecimiento de algunas cosas a través de Tinduf y también del aeropuerto para las conexiones con el mundo exterior. ¿A qué refieres? ¿Comerciabas? ¿Iba a trabajar? No, los refugiados trabajan dentro de los campamentos. Sí. Pero los chavales van a estudiar a Tinduf, ¿no? No, estudian en los campamentos hasta cierto nivel. Cuando ya llegan a la secundaria es cuando van a Argelia a estudiar, pero en unos centros solamente para los refugiados saharauis. Antes los acogían muchos, pero se iban a Cuba. Sí, en Cuba. Y luego a Libia. Cuba, Y Cuba pues, ha descendido y Libia ha desaparecido. Por lo cual el único país que acoge estudiantes es Argelia. En Cuba van ahora para la universidad. Aquí en Madrid hace años sí que se desarrolló una experiencia de que algunos chicos estudiaban en el Instituto Ramiro de la ERTU. Sí, sí, sí. ¿Y eso sigue o se acabó y ya no hay ningún programa de colaboración con el Ministerio? Sí, algunos siguen. Existe el proyecto Madrasa. El proyecto Madrasa es aquellos niños que han estado aquí viniendo en verano, como ha dicho un compañero, que vienen en verano, los niños y niñas acogidas. Cuando termina el verano tienen la posibilidad de estudiar en España. Si aquella, la familia acogedora, la familia biológica y el niño o la niña quiere, pues el niño estudia a la niña. Eso sigue existiendo. De hecho, el programa Madrasa sigue y hay niños que todavía están estudiando y algunos terminando las carreras o los grados superiores que están haciendo, lo que hayan hecho. Eso sigue existiendo, pero eso es un granito de arena en el desierto. Estamos hablando de, en Madrid, no sé si había 20 estudiantes, o sea, 20 estudiantes de 200 y pico mil habitantes que tiene, pues realmente no es gran cosa. Que ayuda, por supuesto, toda ayuda es bienvenida y así sea. El COVID paralizó eso, como ya no hay niños que venían de vacaciones en paz, pues lógicamente se ha paralizado, ya no hay niños que van a venir de estudio. Se retomó en el 2022, a partir de ahora, de este año, ya hay niños que empiezan a partir del año que viene, podrían quedarse a estudiar si la familia acogedora, la familia biológica y la criatura pues están de acuerdo y pueden venir a estudiar. Se retomaría a partir de ese momento, a partir del año que viene, porque justo han venido con 8 o 9 años, 8, 9, 10, a partir del año que viene ya son 11, ya podrían quedarse a estudiar si cuadra y cuaja. Pero es una experiencia que es muy pequeña para toda la población saharaui que hay allí. Ahora mismo quien se come el marrón, entre comillas, de eso es el gobierno argelino. Pero como he dicho antes, el gobierno argelino, aparte de los estudios, es la sanidad, o sea, es la seguridad. Es que, a ver, podías pensar, por culpa de los argelinos siguen en los campamentos de refugiados. Porque si los argelinos cortaran el grifo, se hubieran muerto de inanición. O sea, a ver, no existiría los campamentos de refugiados. Sino porque el gobierno argelino se encarga de mantener las infraestructuras mínimas para que el Estado saharaui pueda subsistir. Es decir,
cómo cobra, o sea, cómo paga el gobierno saharaui a los maestros y a los médicos que están allí. Si no tienen impuestos, ¿de dónde sale el dinero? Pues es gracias a ayudas que reciben, entre otros, sobre todo, del gobierno argelí, que es el que financia también la infraestructura sanitaria, educativa, infraestructuras, después las carreteras. O sea, yo cuando iba allí en el año 2003 no existían carreteras entre las wilayas. Tenías que ir auténticamente por desierto, por allí, por caminos que eran dificilísimos. Bueno, pues han de infraestructuras, han llevado luz, han llevado no sé qué. O sea, son los que facilitan un poquitín la vida a los refugiados. Que nosotros egoístamente pensamos, pues se estaba mejor antes en el 2003, que ibas allí, no había luz, no había agua, no había carreteras, era algo auténtico. Ahora como que les están acomodando a la vida en los campos de refugiados. ¿Cómo se puede ver eso? Pues se puede ver de dos maneras. Una es, les estoy ayudando, les estoy facilitando en que malvivan allí, o les estoy acomodando para que no se muevan de aquí. Entonces, ¿qué interpretación puede sacar? Cada uno que saque la suya. Yo entiendo que lo que están haciendo es, como yo no lo sufro, yo no estoy allí, claro, pues yo no sufro, no estoy allí, para mí lo romántico era ir con mi adelante. Que allí no había ni luz, ni agua, ni teléfono, por supuesto, ni carretera, y ahora dice, joder, esto es un campo de refugiados. Que es lo que todos queremos ver de los niños y niñas que vienen de allí. Que esto ya nos pasa con muchas familias acogedoras. Oye, pues no son tan pobres como pensaba. Escucha, igual te has confundido, igual tienes pinta de Cáritas, igual tú estás buscando otra cosa. Aquí lo que nosotros es un tema político, que los niños y las niñas saharauis vienen aquí porque son los pequeños embajadores del Sahara. Y lo que vienen primero por la causa, que no tengan que venir, porque estarían en su país libremente, con su gobierno y su autonomía, su país independiente. Pero por desgracia, como están así, pues lo que hacemos es traerlos para acá para que sean unos pequeños altavoces. Lo que digamos los demás está de más. Yo les secundo, les apoyo, por supuesto, está dentro de mi ideario, ¿no? Pero son ellos los que tengan que decidir el día de mañana si les dejan. Que incluso de las veces que se ha intentado, el rey de Marruecos es el que se echa atrás, porque cuando ya dice, venga, lo que tú quieras, y le dejan, al final es el mismo que no se fía ni de que sus colonos vayan a votar a favor de la autonomía o de la adscripción a Marruecos, ¿no? Porque, como antes ha dicho el compañero, no es Marruecos quien se beneficia de robar al pueblo saharaui, es el rey de Marruecos. Porque no es Marruecos, es el rey de Marruecos. Porque si repercutiera en la población marroquí, todavía igual no tendrían que venir aquí en pateras a malvivir, ¿no? Es decir, el propio pueblo marroquí está maltratado también por su rey. Lógicamente, si maltrata a su pueblo, pues imagínate cómo trata a los saharauis, mucho peor. Entonces, ahí donde está, yo creo, la idiosincrasia, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener encima de la mesa es eso. Y luego, otro tipo de decisiones o conjeturas que podemos llegar, es decir, ¿qué podemos hacer? Como antes ha dicho el compañero, ¿qué podemos hacer? Pues hacemos lo que podemos. Es verdad que somos entidades de muy poca visibilización, las cuales hacemos lo que podemos. En cuanto en noviembre del 21 fue cuando se rompió el alto el fuego. 2020, perdón, y cuando Pedro Sánchez en el 22 dijo lo que dijo, nosotros hicimos una manifestación que llenamos la Gran Vía, ¿vale? En contra de la decisión de Pedro Sánchez del plan de autonomía. Hasta donde podemos llegar. Si es que no tenemos más. Cada acción que intentamos hacer, pues hasta donde podemos llegar. Ahora con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pues no es una pequeña cosita, es una muy gran cosita. Porque como ha dicho antes Javier, tú, es que primero reconoce al Polisario como representante único del pueblo saharaui. Que eso ya, la anterior sentencia que había no lo reconocía, lo dejaba en plan dubitativo, no decía y reconocía. Ahora sí. Pero no solo eso, sino que encima, si quieres hacer algo sobre el territorio saharaui, tienes que negociar con el Polisario. Con lo cual, ahora abre una vía, que también depende ahora de los países que quieran negociar, si tienen el arrojo, de decir, pues yo ahora negocio con el Polisario para pescar en las aguas saharauis. Y Marruecos no puede decir nada. Y cualquier patrullera marroquí que impida que un barco pesquero español, por ejemplo, que ha negociado con el Polisario el pescar allí, no puede imponerse.
no puede negar el que contempla y faene, pero a ver quién se atreve a mover al impero y ser el primer gobierno que negocia con el Polisario, que es el único referente que ha dicho la sentencia que tiene derecho sobre ese sitio. Entonces, a ver si el gobierno se atreve y no a negociar con el Polisario, y el Polisario es el que le da el beneplácito por los intereses económicos para revertir sobre el pueblo saharaui y puedan, pues, faenar, estamos hablando de faenar, estamos hablando de los fosfatos, que estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Incluso turismo, eso me ocurre a mí, ¿no? Pero Los minerales raros han encontrado frente a las cosas. sí, cualquier cosa. Pero ahora, después de la sentencia del Tribunal Europeo, lo lógico debería ser que algún miembro del gobierno del otro lado, de Sumar, por ejemplo, planteara que se llevara al Parlamento derogar aquel acuerdo personal, según usted, de Pedro Sánchez. No, Sí, bueno, ese acuerdo derogable, porque incluso hay una instancia, la máxima instancia europea, el Tribunal Europeo, ha dicho que el pueblo saharaui es el legítimo propietario de eso, y ha derogado algo que es un acuerdo de comercio importante. Bueno, lo lógico es que dentro del gobierno español se plantea a las Cortes derogar aquella medida que ha dado lugar a esto. Porque además tengo que recordar que hubo un planteamiento, una iniciativa legislativa que apoyó el PP inclusive para derogar ese acuerdo. Bueno, ahora tenemos, la Unión Europea ha dicho, esto no se puede hacer. Vamos a ver, esperamos que el gobierno, alguien del gobierno lleve esa iniciativa al Parlamento y que efectivamente, apoyándose en ese fallo del Tribunal Europeo, se eche para atrás. De momento no he dicho nada. Por desgracia, ni soy Yolanda Díaz, ni tengo parte en el Sumar, ni puedo influenciar. Ojalá. Yo, desde luego, a lo mejor una de las cosas por las que no estoy de Sumar es por esto, y del PSOE, por supuesto. O sea, primero, para mí, hay unas líneas rojas que son incruzables. Pero bueno, lo que planteo es que hay una base jurídica para ello. Hay una base jurídica. Porque sí. Europa lo ha planteado. Pero como vuelvo a repetir. Yo creo que hasta lo deja derogada por defecto. Pero como no hay nada encima del papel de lo que ha dicho Pedro Sánchez, no hay ni una voluntad, ni un escrito, algo al respecto que diga que a partir de ahora España va a entender al Sáhara como una autonomía de Marruecos. Eso no está puesto en ningún lado. Siempre hay una manifestación de Pedro Sánchez en la que dice que cree que la medida más, no sé si dice correcta o que sacaría o la única solución para el tema del problema del saharaui es que el Sáhara fuera autonomía. Pero es una sugerencia, o sea, ni siquiera hay algo en el que puedas ir contra él para decir nada. Claro, que si él hubiera hecho por escrito algo diciendo, no, reconocemos, entonces, ojo, ahí sí, pero él es la sugerencia que le hace, que tiene, por supuesto, el peso que tiene. Que el presidente del gobierno español diga esto tiene un peso específico muy grande, pero no hay nada contra que decirle a él más que intentar ponerle la cara colorada. De hecho, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, uno de los primeros planes de ataque que tenemos es el próximo congreso del PSOE, es en Sevilla en noviembre. Estamos moviéndolo para que dentro del Partido Socialista sigan cuidando lo que hasta ahora se aprobó en el último congreso, que fue en Valencia, en el que siguen reconociendo al Sáhara como pueblo perseguido y con el derecho a autonomía. O sea, Pedro Sánchez ha incumplido el Congreso. Podría ser expulsado del Partido Socialista porque ha hecho algo que va contra el Congreso, que se supone que es la máxima figura del Partido Socialista. Podría ser expulsado, pero claro, a ver quién expulsa. A ver, Ábalos, igual Ábalos expulsa. Es decir, claro, es el error, el supremo, o sea, no hay nada. Entonces, en el próximo congreso lo que queremos es que por lo menos sigan manteniendo lo que en Valencia, aunque Pedro Sánchez diga lo que diga, pero por lo menos que sigan manteniendo el Partido Socialista dentro de su congreso que defiende la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, estamos peleando en eso. Es muy difícil, porque nosotros llegamos a donde llegamos. Entonces, bueno, pues vamos tomando ciertas puertecitas y vamos intentando que por lo menos en el Congreso se debata de eso y quede eso. Pero al final el Partido Socialista es soberano y
los que representan al Partido Socialista, los que formen parte del Congreso, decidirán qué es lo que van a hacer o dejar de hacer. Más no podemos hacer. A ver, podríamos afiliarnos con el PSOE y ir al Congreso y hacerlo. ¿Y la representada está saharaui? No lo sé más suerte que seguro. Que No, si me das a mí a apostar, yo apostaría que no, pero bueno, encima de la mesa está. Entonces yo... O sea, intentarlo, pero vamos, que es, conociendo al PSOE, sabemos lo que va a hacer. Si no le presiona el otro partido con algo contundente, no va a hacer nada si no le mueve. El PSOE no se va a mover, o sea, No. está más claro que el agua. O sea, y el otro partido que es minoritario, como no haga algo contundente, es decir, no va a haber presupuestos generales del Estado, por ejemplo, para que cumpla sus condiciones políticas o los mínimos que tenga de que quiera que se realicen, no va a haber nada, vamos, no me lo espero. Es mi opinión, claro, ya lo veremos, pero vamos, una opinión basada en 50 años atrás de que no ha cumplido nada. O sea, Yo soy más drástico, o sea, yo no pondría nunca encima de la mesa la libertad de un pueblo a cualquier interés. O sea, yo, personalmente. No, pero yo estoy hablando de, claro que sí, para conseguir una serie de reconocimientos, no sé qué, no sé cuánto, Sí. eso se llama política. Sí, es por eso, real. pero para mí... Es decir, yo, como con una ideología política, de un partido político, le obligo al que estoy gobernando con él a hacer una serie de cosas para que a cambio tengas otras. Eso se llama política de toda la vida. Sí, pero que yo no considero, bajo mi punto de vista, eso es un tema muy personal. Es decir, yo para mí, dentro de cualquier tipo de negociación, en cualquier tipo de política, la libertad de un pueblo no entra. O sea, es decir, la libertad del pueblo es soberana y para mí está por encima de todo. No hay nada que negociar. No hay nada que poner encima de la mesa. O sea, esto está por encima de todo. Sí, lo veo. Entonces, quitando eso, que no existe, no se pone, pues ya todo lo demás es a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ojalá pues todo el mundo fuera tan coherente de decir, no, para mí la soberanía del pueblo está por encima de todo. Y yo esto no voy a negociar, este quita, si cojas y pongo para ver si puedo meter esto. No, esto está por encima de todo. Entonces, nos movemos donde nos movemos. Ya, pero sí, vale, sobre los ideales, o sea, tú piensas en los ideales, pero yo de lo que estoy hablando es de la realidad, de lo que hace el PSOE, Claro, que claro. no mira eso. O sea, No, está mirando por eso los digo. intereses económicos que defiende a grupos de presión económicos. O sea, el PSOE toda la vida tiene una parte que es de trabajadores muy pequeña y una parte muy importante que es de grupos económicos. Entonces, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿De qué parte va a tirar? ¿De la parte de los trabajadores, que es la de, por ejemplo, los militantes de los pueblos, de no sé qué, que realmente el peso político que tienen es pequeño, o va a tirar de lo que le está, como el Club de Barcelona, o algunos de estos que tienen detrás grandes patronales y tienen... ¿De dónde tiran? Sí, por eso. ¿Y qué les interesa del pueblo saharaui? ¿Les interesa el pueblo saharaui? No, les interesa lo que hay en el suelo del pueblo saharaui. Eso es lo que les interesa desde mi punto de vista. Sí, por eso mi digo. opinión. Entonces, Ojalá. por eso digo que con esa gente hay que pelear de esa manera si quieres conseguir algo y te llamas un partido de izquierdas, como es Más Madrid. Si quieres conseguir algo, les tienes que poner entre la espada y la pared. Oye, que queremos conseguir esto. Y con eso me refiero también a la diputada de Más Madrid, que es saharaui, y me refiero a todo lo que está aquí. Eso sí, pues digo que ojalá el PSOE hiciera uso de las dos siglas que tiene en el medio y no de las que tiene al extremo. ¿Vale? Que usara el tema socialista y obrero y dejara el partido español. Pero eso como... por desgracia usa más partido español que el como el sionismo, es igual. Estamos hablando de cosas ya que ya no van a volver para atrás. O sea, lo que son y si van a peor. Bueno, yo quería aclarar antes, lo que quería decir es que a veces para entender la política hay que ir a la economía. Lo cierto ahora que estamos hablando de Marruecos, España, con quien está estrechando más lazos, es con Marruecos. Esa es una realidad, porque le interesa que menos inmigrantes, etcétera, etcétera, que nos está rompiendo con Argelia, ¿no? Entonces, a veces entender estos cambios, estas posiciones, están ahí, están en la economía, que es la que al final es la que... Pero el discurso de que... De todas maneras, por interés acabamos, sí os voy a pedir que me enviéis todos los datos y lo de la manifestación también, y además os invito a que escribáis si queréis un artículo para el periódico de la CGT. O sea, quiero decir, porque si se envía ahora, a lo mejor puede entrar en el número de noviembre. Bueno,
comisario, o sea, en ningún momento se oponen a que España negocie con Marruecos. España tiene que tener la negociación que tenga con Marruecos, pero ojo, Yo digo que además de Marruecos, Marruecos, o sea, no del trozo saharaui, o sea, lo que es el Sahara hay que dejarlo al margen, porque que España tenga buenas relaciones con Marruecos es lógico, como vecino, como tal, como cual, pero con Marruecos, o sea, lo que Marruecos tiene que dejar de negociar es con lo que no es suyo. Entonces, ese momento es el que hay que cortar, o sea, que España tenga unas muy buenas relaciones con Marruecos, económicas, de todo tipo, está y no someterse al chantaje de Marruecos para meterle una camisa de en la costa del Sáhara, Claro, ¿por qué no negocian? pero yo puedo negociar con Marruecos la pesca en Marruecos. Sí, pero seguro que están Si Marruecos está en su costa, te puede negociar ahí, pero de aquí para abajo no. Eso es Sáhara Occidental. Ahí es donde hay que incidir, donde hay que presionar para que Marruecos no se... Pero Marruecos no yo se creo que posiblemente lo está haciendo así.